discutir golpismo o golpe de Estado? A ver, yo creo que nosotros somos rehenes de las definiciones sobre los golpes de Estado de la década del 60 y del 70. Rehenes de aquella imagen de los militares disolviendo el Parlamento, tomando el poder, poniendo una junta de comandantes. Eso es para nosotros símbolo de golpe de Estado. Podríamos traer un politólogo para discutir las categorías respecto de golpe de Estado, y ahí yo te diría que tiene sentido en las ciencias políticas, por supuesto, de la misma manera que tiene sentido discutir qué es el fascismo. No cualquier cosa es el fascismo. Yo recuerdo que cuando fue el golpe de Estado en 1976 en la Argentina, se hablaba del golpe fascista en la Argentina, la dictadura fascista, y había quienes decían, no, esa dictadura no es fascista, no tiene nada que ver con el fascismo. ¿Tenía sentido discutir si era fascista o no esa dictadura? Fascista se utilizaba como un recurso propagandístico desde lo político para decir, es lo más terrible que hay esa dictadura. En este caso concreto creo que podemos terminar en una maraña de frases y categorías. Acá queda muy claro que lo que hubo es un intento de desestabilizar y provocar a corto o mediano plazo la caída del presidente. Correcto, horadar. Sí, que es lo que pasa con Lugo. Bueno, porque ya no hay espacio para gobiernos militares. Extremicemos la lógica de una lógica ucrónica. ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Sí qué? ¿Y si mataban al presidente? ¿Quién asumía? ¿Un partido militar? ¿Las Fuerzas Armadas? No lo sé. No hay espacio para eso. ¿Pero hubiera sido golpe de Estado o no si lo mataban? Bueno, está claro que hubiera sido golpe. No, tal vez no. Si asumía el Parlamento, si había una sucesión presidencial y asumía el vicepresidente Lenín Moreno. Golpe de Estado desde el punto de vista de la reasunción, de la asunción del poder por otro sector, no. Golpe sí, porque matás al presidente. Un golpe desde el punto de vista semántico es otra cosa. Ahora, lo que digo es, me parece que hubo fuerzas policiales, eventualmente armadas, algún sector de la Fuerza Aérea, se ha dicho. Con los dos aeropuertos más importantes. Bueno, por eso. Bueno, ok. Pero sin fuerza política, para reemplazar a un presidente. Pero lo horadás, lo destruís. ¿Qué hubiera pasado si... Por ahí creo que hay una hipótesis al respecto, me parece interesante. ¿Qué pasa si Correa hubiera tomado la misma actitud que tomó Alfonsín con los cara pintada? Que empieza a debilitar su gobierno. ¿Cuándo empieza a caer Alfonsín? No queda muy claro que el gobierno no se haya debilitado, ¿eh? Bueno. La hipótesis que lanza la mayoría de la gente es que, especialmente el mundo progresista, que Correa se ha reforzado. Hay que ver. La situación de Correa no es tan sencilla como para decir se ha reforzado. ¿Y varía algo si hubo o no sectores concretos que estuvieron detrás del putsch, como se decía también en los 60-70? Yo creo que... Medios de comunicación, embajada norteamericana... A ver, una cosa es lo interno de Ecuador, lo específico, si un partido o el otro participó, el rol de Lucio Gutiérrez, qué pasó con los movimientos campesinos e indígenas, y otra cosa es el contexto latinoamericano. Y yo creo que hay que verlo en un contexto latinoamericano. Varios de los gobiernos que han llevado adelante medidas progresistas, con esto que nosotros tantas veces hemos señalado que son muy heterogéneos entre ellos, han sufrido intentos de desestabilización para que caigan. Llamémoslo o no golpe de Estado. Desde el 2002, abril 2002, en Venezuela, donde durante 48 horas el presidente Hugo Chávez también estuvo secuestrado y ahí directamente asumió Pedro Carmona, un empresario, no los militares, como presidente, y muchos de esos civiles hoy participaron de las elecciones en Venezuela, hasta la expulsión de Zelaya de la presidencia, hasta el intento de desestabilizar y provocar la caída de Evo Morales, hasta otros movimientos que hay, como en Paraguay, descontento de militares en Uruguay, y por supuesto en la Argentina tuvimos todo un debate respecto de lo que significó aquello destituyente de la Argentina. Los ruralistas. Claro, bueno, y la expresión destituyente. Brustein habla hoy de eso en una muy buena columna en página 12. Entonces, yo creo que hay que ver el contexto latinoamericano. Los gobiernos progresistas en América Latina están sufriendo intentos de desestabilización para horadar su poder y provocar su caída. Llámese golpe de Estado técnicamente o desde las ciencias políticas o no. Después hablemos del papel de los medios, porque hay un hilo conductor entre los medios en Ecuador, la corporación mediática, lo que está sucediendo en Brasil,
con el tema mediático. Feroz campaña contra Lula. Con una feroz campaña. Claro. Pero eso después veámoslo aplicado estrictamente al tema medio. Sí, y alguna cosa más respecto de Ecuador después, pero esto que vos decís de los medios también es interesante, cómo la inmensa mayoría de los medios de comunicación en América Latina, que están en contra de los gobiernos, estos populares, se niegan a hablar de golpe de Estado. Marca la diferencia en Internet. www.marcalaradio.com.ar. Seguimos con Ecuador. ¿Ecuador medios o Ecuador en general, Pedro? Me gustaría puntualizar algunas reflexiones sobre lo que pasó. En primer lugar, no lo digo por orden de importancia, ¿no? Digo, la importancia del movimiento popular en las calles. Hay que tomar en cuenta que Correa no tiene un partido político. Esto es muy importante recordarlo. Correa no tiene una estructura partidaria. No es el PJ, no es el MAS de Evo Morales, no es el PT, ni siquiera tiene un movimiento como tuvo Chávez dentro del ejército que se fue armando durante tiempo. Recordemos que Correa es casi como un paracaidista. No, está el PJ. Con todas sus divisiones, una parte del PJ. Ya no es un partido, es una suma de porciones. Está bien, pero de todas maneras hay una estructura partidaria sindical muy importante. No, hay una estructura social que lo sostiene. Social, no una estructura partidaria. No digo que lo sostenga hoy en su completamente, pero hay todavía una parte. Una chicanita como para suscitar una subordinada. El tema es que Correa no tiene nada de eso. Y sin embargo, desde la Casa de Gobierno, eso se vio por la televisión también, los ministros, y especialmente el canciller Ricardo Patiño, estuvieron convocando a la movilización popular, a ir al hospital a rescatar a Correa. Te insisto, Correa no tiene partido político, es una de las deficiencias de este proceso que él encabeza más allá del enfrentamiento con el movimiento indígena. Por otra parte, la importancia de UNASUR. Algo que nosotros recalcamos desde que apareció. Vos fíjate que la OEA emitió un comunicado antes que UNASUR, temprano, pero bastante general. Como el Departamento de Estado. Ojo. Arturo Valenzuela, el subsecretario para Asuntos Hemisféricos Occidentales, el chileno que trabaja con Hillary Clinton, condenó el golpe de Estado. El comunicado del Departamento de Estado firmado por Hillary Clinton condena la violencia nada más. Sabemos que no son sutilezas, y esto tiene que ver con lo que vos preguntabas antes. Te recuerdo, Eduardo, que cuando fue el golpe de Estado en Honduras y lo expulsaron a Zelaya, hubo todo un debate de por qué Estados Unidos no le cortaba la ayuda militar a Honduras, porque no habían dicho que era un golpe militar. Decían que era un golpe de Estado, pero no un golpe militar. Entonces las sutilezas del lenguaje son importantes. Se me ocurre relacionarlo con el comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa. También. Está diciendo, sí. Digamos, la corporación que nuclea al establishment periodístico americano, que condenó cualquier movimiento destinado a desestabilizar las instituciones del orden democrático, pero al mismo tiempo advirtió, todo entre comillas, es SIC, advirtió sobre la violación a la libertad de prensa que implica la obligatoriedad de enlazar a la televisión y la radio privada la señal de la cadena estatal. Claro, si no pasó nada, ¿por qué cadena estatal y transmitir en directo el secuestro del presidente? Es lo que te está diciendo la CIP. El tema de los medios es muy importante, y la televisión pública jugó un papel importante, y la cadena, por supuesto. Recordemos que en su momento 2005, cuando hubo una movilización popular para derrocar a Lucio Gutiérrez, la gente salía a las calles informadas básicamente por una radio, la pequeña radio La Luna, esto muchas veces lo hemos hablado, que cumplió un rol importante. Esta vez, la televisión pública fue transmitiendo todo el tiempo lo que estaba pasando y además incentivando la movilización popular. Eso está muy claro. Un problema muy serio que tiene Rafael Correa y que quedó, creo que, desnudado en lo sucedido el jueves y el viernes. La debilidad estructural de un proceso que quiere llevar adelante un cambio profundo cuando tiene Fuerzas Armadas y Policía heredadas de administraciones anteriores que siempre estuvieron al servicio de las políticas de los más poderosos, que es el caso concreto de Ecuador, y además la pregunta si estuvo la CIA o no estuvo la CIA detrás de esto. Hay todo un debate, ¿estuvo o no estuvo la CIA? Evo Morales inmediatamente dijo que la CIA estuvo detrás. Yo no sé si lo estuvo o no lo estuvo, pero sí les quiero dar un dato. El 15 de mayo de 2008,
2008, el presidente Rafael Correa, mediante un decreto 1080, conformó una comisión para la investigación de los servicios de inteligencia militar y policial ecuatoriano, porque en un documento larguísimo muestra claramente cómo la Embajada de Estados Unidos y muchos organismos norteamericanos tienen una muy fuerte influencia en la policía y en las Fuerzas Armadas ecuatorianas. 2008, es muy largo el documento. Igual después en Visión 7 Internacional a la 1 vamos a mostrar. Vamos a mostrar el documento a la 1. Eso se llama ser bizarro. ¿Por qué? Venía serio. Sigo serio. Con una el columna documento es muy largo. ¿Sabes qué? Ahora no le pongas el cierre que tiene grabado. ¿Por qué no? Por bizarrear el final. Pero sí es verdad, No si se lo vamos a mostrar el documento a la 1. www.marcaradio.com